¿Qué les parece si invitamos la presencia de Dios con nosotros en esta noche? ¿Les parece bien? Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el himno número 152. Y esta noche ustedes se van a dar cuenta por qué nosotros cantamos algunos himnos repetidos. Esta noche ustedes se van a dar cuenta por qué, ¿ok? Himno número 152. Esta semana no pusimos el anuncio en Facebook y hay menos asistencia. Parece que los hermanos esperan ese recordatorio por Facebook cada semana. Bien, cantemos. A ti, Jesús, alzaré mi voz para adorarte, mi Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú nos das el gran privilegio de estar en tu presencia en esta noche. Gracias, Señor, por el privilegio de tener tu palabra que nos habla cada día, que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, por el compañerismo de nuestros hermanos, por las experiencias que hemos experimentado juntos en este caminar cristiano. Oh Señor, en esta noche nos ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, que tú nos limpies primeramente, que si hay algo en nosotros que impida que tu Espíritu Santo venga a nosotros, que tú en este momento lo remuevas por el poder del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Enséñanos, Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados y a buscar tu perdón para que así tú puedas limpiarnos y podamos recibir tu Espíritu con poder. Gracias, Señor, porque nos escuchas y gracias porque sabemos que tu presencia ya es una realidad aquí entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Así de pie vamos a cantar el 34, himno número 34. Queremos invitar la presencia de Dios aquí con nosotros. Aprendí hace mucho que cuando cantamos los espíritus malignos tienen que salir corriendo porque ellos no soportan las alabanzas. Así que vamos a alabar a Dios con poder en esta noche para que solamente quede aquí los ángeles de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Una alabanza más, el 201. Vamos a seguir alabando al Señor.
esta noche el mensaje de Dios para la iglesia de Jacksonville a través del mensaje de Dios para la iglesia de Sardis. Recordemos los primeros 3 versículos de Apocalipsis 1 que nos dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Ya hemos repetido varias veces, esa es una hermosa bendición. Bendito 7 veces el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien, ¿a quién va dirigido el mensaje de esta noche? Ya lo dijimos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y a Sardis. Esta noche vamos a hablar acerca del mensaje de Dios para nosotros a través de su mensaje a la iglesia de Sardis. Estas son algunas de las ruinas que quedan hoy en día de lo que fue la ciudad moderna de aquel tiempo, de Sardis. Esto es, algunos dicen que es un gimnasio, otros dicen que era, no recuerdo, había otra concepción acerca de esto, pero la mayoría de las personas dicen que esto era como un gimnasio en esa ciudad. Imagínense si era avanzada la ciudad, ¿verdad? Si tenía un edificio tan bonito así para gimnasio. Aquí hay otras ruinas más de la ciudad de Sardis. Otra vista más. Ahí solo quedó el piso, pero fíjense lo elaborado que eran esas construcciones, ¿verdad? Para ese tiempo. Según W.M. Ramsey, él dice: ninguna ciudad de Asia en ese tiempo mostraba tal contraste melancólico entre el esplendor pasado. Creo que nos saltamos una. Sardis estaba a 30 millas al sureste de Tiatira. La ciudad tuvo una historia espléndida. Unos 6 siglos antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, Sardis había sido una de las ciudades más grandiosas del mundo antiguo. Había sido la capital del reino de Lidia, regido por el acaudalado Croesus, y para el periodo romano, Sardis había perdido prestigio en el mundo antiguo. Aunque continuaba gozando de su prosperidad y riqueza en el tiempo de Juan, su gloria y orgullo eran cosas del pasado en vez de una realidad presente. Así que aquí vemos una iglesia que cuando recibió el mensaje de Dios estaba viviendo en una ciudad decadente. Una ciudad que antes era la gloria de esa zona y ahora estaba en decadencia. De Lidia, estaba buscando, era la gloria del reino de Lidia. Según W.M. Ramsey, ninguna ciudad de Asia en ese tiempo mostraba tal contraste melancólico entre el esplendor pasado y el deterioro presente como Sardis. En el primer siglo, Sardis fue el centro de las industrias de lana y teñido. La deidad patrona de la ciudad era la diosa Cibele, cuyo templo alojaba a sacerdotes eunucos. Y según Robert H. Mounds, de esta diosa, equivalente a la diosa griega Artemis, se creía que poseía el poder especial de traer los muertos a la vida. Ustedes se van a reír ahora. La diosa pagana de Sardis, la diosa Cibele, se suponía que tenía un poder especial para traer los muertos a la vida. Y así comienza ahora el mensaje de Dios. Vamos a volver luego a esta diosa. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas. ¿Ven ustedes cómo Jesús se presenta a cada iglesia con un símbolo que representa la situación que está pasando esa iglesia? Todavía quizás no lo vamos a ver, pero
aquí Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y ya explicamos en uno de los mensajes anteriores qué significado tiene el que se diga los 7 espíritus de Dios. Pero vamos a recordárselo en esta noche. El que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, el que tiene toda la plenitud del Espíritu de Dios, o sea, está comprobando su deidad cuando él dice eso. Cuando él dice, aquí le está hablando el que tiene los 7 espíritus de Dios, Jesús está diciendo, yo soy Dios. Este atributo implica su poder infinito por medio del Espíritu para convencer de pecado y de una profesión vacía. Así que Jesús, inteligentemente, como todopoderoso que es, se presenta a la iglesia de Sardis, y ahora vamos a ver por qué. Y él dice, mira, yo soy el que tiene las 7 estrellas en las manos, en la mano derecha, y yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios. O sea, tengo la plenitud del Espíritu de Dios mora en mí, y yo soy todopoderoso. En otras palabras, le está diciendo a los hermanos de Sardis y a los hermanos de Jacksonville en esta noche. El Señor nos está diciendo esta noche que Él es todopoderoso y que Él tiene toda la plenitud del Espíritu de Dios. Vamos a omitir esta alabanza porque el tiempo va avanzando un poquito rápido. Ahora el Señor dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, fama. En la Biblia tener un nombre, cuando dice les daré un nombre nuevo, le daré nombre, es renombre, o sea, reputación, fama. Tienes la reputación de que vives, pero estás ¿cómo? Ahora viene la parodia. Sardis tenía una diosa que se suponía que podía traer los muertos a la vida. Y sin embargo Jesús le dice que están ¿cómo? Ah, caramba, tremenda reprensión. ¿Verdad? Tremenda reprensión. No era que los cristianos de Sardis creían en esa diosa, pero es paradójico que en una ciudad donde haya una diosa pagana que se supone que sea la diosa de la resurrección y de la vida, que la iglesia en esa ciudad esté muerta. Qué paradoja, ¿verdad? El Señor es muy inteligente con lo que hace para estremecernos y hacernos despertar, ¿verdad? Ahora, cuando el Señor le hizo esta advertencia, yo conozco tus obras, saben que en las iglesias anteriores habían peligros de los judíos que perseguían a los cristianos, había peligros del emperador que perseguía a los cristianos porque no le adoraban a él, había peligro el culto a los dioses paganos y el tratar de participar de los negocios del patrón de esa ciudad, porque tendrían que participar de las festividades del Dios patrón de la ciudad. Y los cristianos no participaban de eso. O sea, en todos esos mensajes se identificaba cuál es el problema. Pero aquí el Señor dice, yo conozco tus obras, y no dice cuál es el problema, pero dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, ¿qué produce eso? Porque el problema de las otras iglesias era persecución por diferentes cosas, ¿verdad? Pero aquí no hay ningún elemento externo que produzca ese problema. Entonces vamos a ver de dónde viene el peligro. Encontré esto, un autor de una tira cómica muy famoso que se llama Walt Kelly, en tiempos pasados, años atrás. Esta caricatura dice, le dice a es muy difícil caminar encima de todas estas cosas, están mirando toda la basura que la gente tira, ¿verdad? En la naturaleza. Y entonces Pogo le dice, sí, hemos conocido al enemigo y somos nosotros. ¿Quién es el enemigo? Nosotros. ¿Qué le pasaba a Sardis? Tenían fama de que estaban vivos, pero estaban muertos. Pero ahí no había ninguna culpa externa, sino que el peligro, el enemigo era
ellos mismos. Y vamos a ver por qué. El mensaje a Sardis no lista enemigos específicos, internos o externos. No hay insultos, no hay ningún mentiroso, como en algunos de los mensajes se menciona alguien como mentiroso. No hay ningún Balaam, no hay ninguna Jezabel en este mensaje. Ninguna de las profundidades de Satanás se menciona aquí. Ninguna sinagoga de Satanás, ningún trono de Satanás. Así que por consiguiente, de todas las congregaciones en Asia sabemos menos de Sardis y sus problemas. Sin embargo, ningún otro mensaje es más dañino o más urgente que este. Walt Kelly tenía razón. Muy a menudo, cuando no enfrentamos ninguno de los adversarios espirituales, es porque nosotros somos el enemigo. Cuando usted no está siendo atacado por un enemigo espiritual externo, es porque el enemigo está en usted mismo. Y esto es bastante duro para aceptar. Dice, desde su comienzo el tono de este mensaje es alarmante. La iglesia en Sardis no recibe ningún elogio de parte de Cristo, sino solo una reprensión. Los cristianos en Sardis no son culpados por ningún pecado en específico, de herejía o por estar no son culpados por ningún pecado en específico o herejía, sino por estar sin vida. La iglesia tiene una gran reputación, un gran nombre, por estar viva y activa, pero está espiritualmente muerta. No existe ningún sentir de la presencia del Espíritu Santo en acción. Y yo quisiera que entendiéramos una cosa en esta noche. Podemos estar activos en actividades de la iglesia, pero si no tenemos la presencia en acción del Espíritu Santo con nosotros, parecerá que estamos vivos espiritualmente, pero Jesús nos ve como que estamos muertos, lamentablemente. Y ahí es donde está el caso de algunos hermanos que son muy activos en la iglesia y se pierden, porque no es lo mismo. O sea, es bueno trabajar para el Señor, pero es mucho mejor trabajar para el Señor con la motivación del Espíritu Santo en tu vida. Es más efectivo trabajar para el Señor con la motivación del Espíritu Santo en tu vida. Y es más productivo trabajar para el Señor con el poder del Espíritu Santo en tu vida. Porque lo haces, te sale de adentro, te sale natural. No, nadie te tiene que obligar a hacerlo. Nadie tiene que empujarte a hacerlo, sino que el Espíritu que vive en ti te motiva a hacer las cosas para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en este tiempo en que estamos promocionando trabajar para Dios en este año que viene, el Señor te está diciendo a través de este mensaje, me está diciendo a mí, busca la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y yo creo que nosotros debemos orar más por el Espíritu Santo. Nosotros debemos pedir más el Espíritu Santo. Porque el Señor mismo nos dice, si ustedes que son malos, ¿hay alguien bueno aquí? Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno solo bueno. ¿Quién es bueno? Dios. Jesús mismo no se consideró bueno. Así que ahora la pregunta, ¿hay alguno bueno aquí? No, ¿verdad? Jesús nos dijo, creo que perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Si ustedes son malos y le saben dar buenos regalos a sus hijos, gracias hermana Mirna, ¿cuánto más el Padre nos va a dar el Espíritu Santo a los que le pidamos? Solamente tenemos que pedir el Espíritu Santo y el Señor nos lo va a dar. Solamente pedirlo. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Pidamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Ese fue el problema de Sardis y ahora vamos a entrar un poquito en eso. Vamos a ver hasta dónde el tiempo nos permite llegar.
¿Quiénes son los que están muertos? Según la palabra de Dios. Los que andan en sus delitos y pecados, según Efesios 2:19, están muertos. La viuda que se entrega a los placeres viviendo está muerta, 1 Timoteo 5:6. El hijo pródigo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado, Lucas 15:24, y ustedes saben, ¿verdad? La analogía allí del hijo pródigo, se fue, estaba muerto, regresó, estaba vivo. Pero los que reclaman que están vivos, que este es el caso de Sardis, este es el caso que estamos estudiando esta noche, este es el mensaje que el Señor quiere que estudiemos con cuidado esta noche. En el caso de nosotros, como iglesia, los que reclaman que están vivos espiritualmente cuando en realidad están muertos, escuchen, son aquellos que se aferran a una apariencia de piedad, pero en sus vidas, yo añadí ahí entre paréntesis, han negado su eficacia o la eficacia de ella. Se aferran a una apariencia de piedad, pero en sus propias vidas han negado la eficacia de esa piedad. Somos personas de dos caras. Tenemos una cara para la iglesia y una cara para allá afuera. ¿Verdad? O nos gusta que la gente piense por lo que ve, que somos cristianos, pero cuando estamos en privado, cuando nadie nos ve, entonces que se revela de verdad quiénes somos. Los cristianos que vivían en Sardis habían absorbido, lo que dijo la hermana Soto, el carácter de las condiciones en que estaba la ciudad. Allí no había vida ni espíritu. Hermano, este es un mensaje bien delicado porque es una condición que nos toca a nosotros en este tiempo moderno muy de cerca. Es muy fácil usted compenetrarse con la sociedad moderna. Es muy fácil, hay demasiada forma de hacerlo. Puede ser a través de su trabajo, trabajar no es malo, trabajar es una bendición, pero esté alerta en su trabajo. Usted en su trabajo recuerde que usted es un representante de Cristo. Y decía un pastor mexicano que quiero mucho, nos hicimos bien amigos en Santo Domingo, él decía: hermanos, no seamos chapuceros. Si usted es un carpintero, sea el mejor carpintero porque usted es cristiano. Si usted es, y él iba a mencionar las profesiones, si usted es un doctor, sea el mejor doctor porque usted es un cristiano, un doctor cristiano. Si usted es una enfermera, sea la mejor enfermera porque usted es una enfermera cristiana. Y así él iba enumerando diferentes profesiones. Nosotros como cristianos debemos tratar de reflejar a Cristo en lo que hacemos, en nuestra profesión, en nuestras vidas. Pero es muy fácil en esta vida moderna dejar que la sociedad nos absorba hacia ella en lugar de nosotros brillar y dar la luz de Cristo a la sociedad. Parecería, hermanos, le voy a decir algo por inspiración, parecería que el mal es mayor que el bien que hay en el mundo. Pero recuérdate lo que dijo Eliseo a su siervo: son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Los ángeles de Dios están ahí listos para que nosotros clamemos y pidamos ayuda. Está siendo tentado, Señor, socórreme. Y los ángeles de Dios están ahí listos para venir a socorrerte. Pero tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros. Si estoy siendo tentado, tengo que ser sincero y reconocerlo. Y decir: Señor, socórreme, no quiero caer en esta tentación. Y el Señor inmediatamente viene a tu socorro. Así, cuando el mundo nos esté tratando de absorber y alejarnos de Cristo y de su Espíritu y de una vida real, una experiencia real con el Señor, podemos clamar a Dios también y decirle: Señor, sálvame, que el mundo me está jalando. Y el Señor está listo a socorrernos. Pero tenemos que pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda. La situación de Sardis era un poquito triste, hermanos. Una iglesia que tiene fama de que está viva y activa, y el Señor la ve como muerta. El Señor ahora viene y le dice: sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir. Esta iglesia no estaba muerta completamente. El Señor le dijo:
Todavía hay algunas cositas que quedan, pero están a punto de morir, así que sé vigilante y refuerza esas cositas que quedan todavía. Eso poquito que queda en ti, de esa chispa del Espíritu Santo que todavía queda en ti, refuérzala a través de la oración y del estudio de la palabra, porque están a punto de morir. Esa chispita se está muriendo, pero a través de la oración, a través del Espíritu, a través del estudio de la palabra de Dios, esa chispa del Espíritu comienza y se vuelve de nuevo en un fuego abrasador, y tu vida comienza a tener sentido otra vez como cristiano. Es evidente que la iglesia de Sardis está en un serio problema. Aunque tiene la reputación de estar viva y activa, Cristo dice, no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Sus obras no han alcanzado la altura del estándar de Dios. La mayoría de los creyentes evidentemente han llegado a una transigencia con su entorno pagano. Se han acostumbrado a las costumbres paganas, se han acostumbrado a las cosas que hacen los paganos, a las cosas que hablan los paganos, a las cosas que hacen los paganos. Su lealtad a Cristo es cosa del pasado y están en una condición de letargo espiritual y muerte, por lo cual son cristianos solo de nombre. Solo el Señor es el juez de la tierra. Y solamente Él sabe el esfuerzo que tú has puesto por servirle, por buscarle. Pero si acaso tú sientes en esta noche que por alguna razón las cosas del mundo están apagando ese fuego del Espíritu en ti, yo te ruego por las misericordias de Dios, como dice Pablo, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable al Señor, para que Él ponga su Espíritu en ti y para que tú seas un cristiano 100%. En otro comentario de Bill encontré que dice, los cristianos de Sardis viven de tal manera que ponen en duda si poseen o no esa fe verdadera y viva en Cristo. A veces usted ve que somos cristianos, pero nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, hace que la gente dude si de verdad el Evangelio de Cristo tiene poder para transformar vidas o no. Porque a veces se nos zafa una palabra de las que dicen los mundanos y ya no parecemos cristianos. O a veces ante una reacción violenta reaccionamos violentamente y ya no parecemos cristianos. Y yo sé que no hay nadie perfecto, repito, no hay ningún ser perfecto en este mundo, pero el cristiano se va mejorando de gloria en gloria, paso a paso, escalón a escalón. El cristiano nunca está estático, el cristiano siempre está creciendo, mejorando, pareciéndose más a Cristo por el trabajo que hace el Espíritu Santo en su vida. Y el Señor le dice ahora, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate de cuando el Espíritu Santo estaba en ti y tú tenías ese gozo en el Señor y tú te sentías que tú eras amigo de Dios y tú te sentías que Dios caminaba contigo. Acuérdate de ese gozo. Guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón y nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Sería triste que el Señor aparezca un día y que yo no esté listo para recibirlo, porque yo no esté vigilando, o porque yo creo que estoy vivo, pero estoy muerto. Y hermanos, yo quiero decirle, yo me aplico primero estos mensajes a mí, antes de traerlo a la iglesia, porque estos mensajes son una reprensión primero para mí, cuando estoy preparando el mensaje, y entonces el Señor se la trae a su iglesia. Sin embargo, la situación de esta iglesia muerta no es sin esperanza. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso?
De la única manera que los cristianos pueden ser rescatados de su letargo espiritual y evitar el juicio que se avecina es despertar y mantenerse vigilando. Aquí está este mismo tiempo verbal. El Señor quiere que tú te mantengas en vigilancia, que te mantengas en victoria. El Señor quiere un asunto continuo, un crecimiento continuo, una experiencia continua. Él quiere que tú te mantengas vigilando. Esta advertencia tenía un significado especial para los cristianos que vivían en Sardis. ¿Por qué? Porque su condición letárgica era el resultado de su fracaso en mantenerse vigilando. Evidentemente la iglesia sufría de la misma autoconfianza y del mismo fracaso en mantenerse vigilando como el que condujo a la ciudad de Sardis a ser capturada 2 veces por sus enemigos. La ciudad de Sardis fue capturada 2 veces, en 2 ocasiones diferentes, por 2 ejércitos enemigos diferentes. La ciudad había sido construida en la cima de una montaña bien alta y bien difícil de llegar. Claro que había un camino principal para llegar a la ciudad, pero la ciudad estaba fortalecida con muros y por donde estaba el único camino que se podía entrar. Así que el problema del ejército de Sardis era que como ellos sabían que por esa montaña nadie podía subir sino por el camino que ellos habían hecho, y que ese camino llevaba a una puerta que nadie podía tumbar, los guardias en la muralla se dormían y no ponían mucho cuidado en guardar la muralla. Y los enemigos se dieron cuenta por estar espiando, ¿verdad? Se dieron cuenta de que ese era el caso, y lo que hicieron fue que se fueron por la parte difícil de escalar de la montaña de atrás y se subieron por esa parte difícil de escalar, se metieron a la ciudad y los agarraron de sorpresa. Porque ellos estaban quitados de bulla, porque aquí no entra nadie, nosotros somos fuertes, aquí no puede entrar nadie. 2 veces, 2 ejércitos diferentes, bajo 2 diferentes generales, tomaron la ciudad por sorpresa y la capturaron, por la deficiencia del ejército de velar y de mantenerse en vigilancia. Y nosotros como cristianos pudiéramos estar haciendo lo mismo. Creemos que estamos en una cima de una montaña muy segura porque somos adventistas del 7º día y descuidamos nuestra relación personal con Dios y dejamos de pedir cada día que el Espíritu Santo sea una realidad en nosotros y ya creemos que porque somos adventistas del 7º día ya tenemos la salvación segura y de repente viene Satanás y se trepa por esa montaña difícil que tú crees que nadie se puede meter ya y te agarra de sorpresa y te tumba. Yo creo que la iglesia de Sardis cuando recibió este mensaje entendió exactamente lo que el Señor le estaba diciendo, porque las figuras literarias que Dios usó eran fáciles de entender, que Jesús mandó a través de Juan. Eran muy fáciles de entender para ellos porque ellos habían pasado por todas estas situaciones y Jesús usó un lenguaje que se refería a esas situaciones que ellos habían pasado, para que ellos entendieran la premura, lo peligroso de la situación en que ellos estaban y se despertaran. Por eso le dice Jesús en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ese es el grito que el Señor nos envía a los que estamos durmiendo. Levántate, despiértate, tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Sin embargo, continúa diciendo Jesús, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Qué lindo saber que en cada iglesia, como digo, hay personas que están en una condición, pero hay otras que son sinceras en buscar al Señor y se mantienen en su sinceridad. Y el Señor las reconoce. Dice, hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En cada mensaje, el Señor busca alcanzar a diferentes hermanos dentro de nuestra congregación, porque cada situación de cada hermano es diferente, y por eso el Señor envió 7 mensajes, significando que es un mensaje perfecto, que es un mensaje completo, para alcanzar a cada hermano en su situación.
Y si tú eres de los que estás durmiendo espiritualmente y crees que estás vivo, este es tu mensaje. Este es el mensaje que Jesús te envía esta noche. El Señor te dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En Juan 6:63 encontramos que dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. ¿Cuál es la medicina para una iglesia que cree que está viva y está muerta? ¿Cuál es la medicina? El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Si usted no se acuerda de nada más que yo dije esta noche, recuérdese de eso. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu te dará vida porque va a morar en ti. Ya tú no lo vas a ver como una gente que está lejos de ti, que está en aquel hermano pero no en ti. Ahora tú lo vas a ver que Él vive en ti. Y tú vas a ver por los ojos del Espíritu Santo, y tú vas a hablar con la boca del Espíritu Santo, y tú vas a ministrar con el amor del Espíritu Santo. De esta manera, el que venza, el que continúe venciendo, el que se mantenga en victoria, será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria a Dios. Para vencer tenemos que estar vivos, y para estar vivos tenemos que tener el Espíritu de Dios en nosotros. Y para tener el Espíritu de Dios en nosotros, primero tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, y el Señor entonces nos dará su Espíritu cuando lo pidamos. Cuando lo pidamos. Y el Señor termina diciendo, concluye este mensaje diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo quisiera que nos pongamos de pie, vamos a cantar el último himno, hermano Celestino, 263 fue que quedamos ahora. Vamos a cantar el himno 263 y vamos a pedirle a Jesús que more en nosotros a través de su Espíritu Santo, que nos haga adventistas vivos para que podamos recibir ese regalo de vida eterna que Él nos ofrece.
a preguntar si hay alguien en esta noche que quisiera decirle a Jesús, Jesús, yo quiero que tú pongas tu Espíritu Santo en mí. Así que yo quiero que tú perdones mis pecados, que tú me limpies y que tú me bautices con ese poder de tu Espíritu y que nunca más se aparte de mí. ¿Hay alguien aquí que quiera decirle al Señor eso? Vamos a pedirle al Señor esa oración especial en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora está este grupo de tus hijos en humildad, reconociendo, Señor, que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Señor, perdónanos por nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros defectos. Límpianos, Señor. Ayúdanos a apartarnos de ellos y pon en nosotros el poder de tu Espíritu Santo. Enséñanos a través de tu Espíritu a ser como Jesús, a actuar como Jesús, a pensar como Jesús, a tomar decisiones como Jesús, a ministrar como Jesús y a predicar el Evangelio como Jesús. Señor, no queremos tener reputación de que estamos vivos y activos cuando estamos muertos. Así que encarecidamente te pedimos, Señor, que tú pongas tu Espíritu Santo en nosotros. Que esta iglesia pueda hacer una explosión aquí en esta ciudad de Jacksonville. Que aún las otras iglesias tengan que venir a preguntar qué está pasando en esta iglesia. Porque el testimonio del poder de tu Espíritu sea tal que tu presencia sea notoria donde quiera que esta iglesia esté activa, Señor. Oh Padre, somos instrumentos humanos imperfectos, pero contamos con tu poder. Ayúdanos a hacer el trabajo que tú nos has encomendado. Ahora despídenos de este lugar con la compañía de tus ángeles y con la compañía de tu Espíritu. Permite, Señor, que podamos descansar para enfrentar el día de mañana con nuevas energías, pero con la seguridad de que tu Espíritu Santo está haciendo su morada permanente en cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, a hablar como tú y a ser como tú en toda situación. Que tengamos esto presente para que demos un testimonio vivo de que somos cristianos y de que somos diferentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Y gracias por...